solidarios, por el bienestar de la comunidad. La sala de Jairo. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. 17º Festival Internacional de Títeres, Cali un sueño con títeres. Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, Paraguay, México y Colombia. Apurad, que allí os espero si queréis venir. Del 20 al 29 de abril, invita Pequeño Teatro de Muñecos, Casa de los Títeres y Secretaría de Cultura de Cali. Evento concertado con el Ministerio de Cultura. Informes 893-8450, www.casadelostíteres.com. Estas son las buenas nuevas que siempre tenemos en los contenidos de la Sala de Jairo. Estas buenas nuevas que son siempre un conductor de hacer un nuevo ciudadano, ¿sí? Sin temor, como lo decías ahora, un ciudadano de convivencia, un ciudadano que piense en magia, que piense en teatro, que piense en literatura, que piense en ser buen vecino. En fin, eso es lo que queremos hacer con todos estos contenidos que presentamos en la Sala de Jairo. Aquí hay magia ahora, como ustedes acaban de ver, pasamos el video que promociona el 17 Festival Internacional de Títeres, Cali un sueño con títeres. Y aquí están los protagonistas, Leonor Amelia Pérez, cofundadora de la Casa de Títeres, y Gerardo Pote, director de la casa. Buenos días. Leonor, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias aquí, contentos de estar acá con ustedes. Me gustaría hacer la introducción en la que estábamos ahora hablando tras cámara, que estábamos preguntando de por qué titiritero y que se podía decir también Titerero. Titerero. Sí. Bueno, normalmente entre nuestro gremio decimos titiritero, pero hay quienes por ahí utilizan el término titerero y decimos que está bien. Aquí en Jamundí hay un personaje que se llama Suro, que es uno de los titereros, como él dice, más Titiritero antiguos. mayor. Titiritero mayor. Y él utiliza mucho esa palabra. Pero pues se dice por ahí que en el Quijote aparece la palabra titerero. En el capítulo del Maese Pedro, allí se utiliza esa palabra. Es una palabra bien antigua también. Ajá. Y precisamente el origen de los títeres, ¿de dónde es? Enseñemos y demos historia aquí un ratito. Claro que sí. Bueno, sí. Dicen que los títeres nacieron en los albores de la humanidad también. Cuando el hombre vio reflejada su sombra en las cuevas, en estos lugares donde ellos tenían que cubrirse pues, del agua, del río. Habitaban. Y dicen que ahí nació el primer títere, cuando ellos ponían a hacer fuego en esas cuevas para calentarse. Entonces, bueno, es un origen bastante antiguo. Pero bueno, si nos venimos a épocas de pronto más imaginables en el tiempo, se dice que hace más de 4.500 años en algunas tumbas egipcias se encontraron muñecos al lado de ciertas, estas que, ¿cómo llaman? Momias, que daban la sensación de que eran títeres, porque algunos de ellos tenían agujeros en sus manos donde se presume que allí iban algunas cuerdas para que estos fueran animados, y además eran elaborados con materiales muy finos como la terracota, una madera muy fina, o marfil. Entonces, afortunadamente por eso se conservaron en el tiempo y podemos decir que existió esto, porque el títere generalmente es construido con materiales que desaparecen fácilmente, como el cartón, como la espuma, pero pues esa fortuna la logramos tener. Y bueno, el títere en la India, donde data como de las épocas también más antiguas, dice que los abuelos de los títeres nacieron en la India con el viduchaka y específicamente con el títere de sombra, ¿no? Y que ese títere de sombra que luego se fue corporizando, atravesó todo el continente europeo hasta llegar al oriente pues, de Europa, al occidente de Europa, y trasladarse a América con los conquistadores. Dicen que Hernán Cortés viajó a América con un grupo de titiriteros.
Aunque nosotros acá, nuestros aborígenes, nuestros antepasados, nuestros ancestros también construían y hacían títeres, así como danzaban, así como hacían representaciones teatrales. El títere también estaba incluido en la cultura, en nuestras culturas antiguas, pues, de acá, de nuestra América. Entonces, no, pero esa es una historia larga que necesitaríamos mucho tiempo. Pero no me parece importante, Leonor, contarnos a la comunidad, decirle, para que contextualicen de qué vamos a hablar ahora. Claro. Eso es muy importante, Jairo, porque de alguna manera lo que nosotros, el propósito nuestro como Casa de los Títeres, cuando llegamos a la Casa de los Títeres, es darle identidad a los títeres, que la gente entendiera y viera que en la ciudad hay un espacio que identifica a los títeres. Ahí en este espacio la gente, desde hace 20 años, desde el año 1998, que fundamos la Casa de los Títeres, la gente ha venido formando y ha venido descubriendo, no solamente a partir del trabajo que nosotros hacemos de formación, sino también a partir de los festivales internacionales que realizamos año a año. Muy bien, esta es la introducción pues de este tema. A propósito de un festival internacional, esta es una tarea quijotesca, hacer cultura, y por ejemplo, esto especialmente, es de Quijotes, a propósito de Don Quijote de la Mancha. Ya regresamos a la sala de Jairo. Sigamos en la historia. Bueno, llegamos acá y me llamó la atención poderosamente, Leonor, ya estoy contigo, Gerardo, en el sentido que hablaste de un titiritero en Jamundí. ¿Por qué hay un titiritero en Jamundí? ¿Cuál es la razón? Perdón, no porque Jamundí, no, sino que es como una pregunta cándida, no sé. Se me ocurre preguntar por qué y por qué es el mayor y por qué ese reconocimiento. Sí, y además ya le hicimos un reconocimiento hace unos años también dentro de uno de los festivales nuestros porque consideramos que es una persona que no se puede dejar en el olvido. Es también mucho antes de nosotros. Está Suro. Suro iba a los parques, yo no sé si ustedes lo recuerdan, él iba con café Águila Roja, yo no sé si puedo hacer la cuña. No, ya está lista, no me pueda, él iba en unos carros dotados con sonido y todo, y en los parques, yo me acuerdo que cuando yo vivía en Santa Elena, que estaba pequeña, como de unos 7, 8 años, él iba al parque de Santa Elena y presentaba historias de un toro, de una corrida de toros, y era fabuloso. Y bueno, eso se perdió en la memoria de nosotros un poco, hasta llegar a este momento de nosotros volvernos titiriteros hace 36 años. Entonces Suro hace más de 36. Mucho más. ¿Cuántos años tiene Suro? Suro en este momento tiene unos 82 años más o menos. ¿Y cómo está? No, un poquito más. Pues a Suro hace bastante no lo vemos. Digamos, hasta hace unos 2 años atrás, Suro estaba con nosotros porque nos visitaba cada 8 días. Él hace un periódico que él mismo lo hace casi como en ese método viejo del stencil. Sí, porque no tiene los medios, y es una manera de difundir y también de denunciar cosas que pasaban en Cali, en Jamundí, cuando lo echaron del Parque del Avión, cuando lo sacaron de la Loma de la Cruz. Y Suro ha sido, él cuando llegó acá, que le dio por dejar su tierra, Manizales o Bogotá, el centro del país, se vino a Cali y estableció su grupo de títeres, Suro, sus títeres acá en Cali. Y el primer espacio que logró fue el Parque del Avión. ¿Sí? Pero de ahí lo sacaron, ¿sí? Lo tiraron con sus cosas afuera. ¿Pero por qué? Porque necesitaban el espacio y que eso de pronto no era rentable, y tener una persona ahí sin pagar arriendo no era funcional. Entonces Suro vino a dar a la Loma de la Cruz
y estuvo también muchos años ahí en esos puesticos, en uno de esos puesticos que tienen los artesanos, estuvo ahí, sacaba sus títeres allá afuera y hacía funciones, tanto dentro del espacio este, el módulo este que tenía, y también ahí en la placita, pero también hubo un momento que esas políticas que un poco no entienden lo que significa el arte y la cultura, lo desalojaron, y Suro fue arrinconado en Jamundí, allá se metió en una casa, y allá el viejo está solo. Allá el viejo está solo, amontonado en Jamundí, porque ni el mismo Jamundí le ha dado la posibilidad del apoyo para que Suro pueda seguir haciendo sus títeres o pueda por lo menos entregándonos sus enseñanzas a los nuevos titiriteros. Ya que Suro es uno de los personajes importantes. Nosotros tuvimos, digamos, como la lucidez de hacerle un reconocimiento, de hacerle un homenaje. En la Casa de los Títeres, lo llevamos allá en un festival, en una feria internacional de los títeres, allá lo llevamos, lo presentamos, se le pagó como a cualquier titiritero, se le hicieron las fotos, la tenemos, le hicimos un homenaje y le entregamos un detallecito nuestro como titiritero, pero digamos, el mismo gremio de los titiriteros y el mismo Estado no ven en Suro como en todo un personaje importante. Yo creo que el Suro vive de pronto en este momento del apoyo de su familia, porque ni una pensión, ni un reconocimiento de ese tipo que nos merecemos por tanto lo que le hemos aportado a nuestra comunidad y sobre todo a nuestros niños y niñas. Cierto. Hombre, Gerardo, ¿cómo se forma un titiritero? Y podríamos enmarcarlo en un perfil especial. Claro. Sí, los títeres son una especialización del teatro. ¿Sí? Nosotros como titiriteros digamos, se nos metió el demonio de los títeres, no en Colombia, porque yo era profesor de la escuela de teatro del IPC y allá había una escuela de teatro infantil y había una área de títeres, pero la hacían los niños de la escuela juvenil y la escuela infantil. Entonces uno veía eso como ese juego era como muy de niños y uno como que ya estaba formándose, yo quiero ser actor, no, el cine, el teatro. Pues eso te daba como una... mirar a los títeres como por encima del hombro, como dicen popularmente. Nosotros nos fuimos a una gira con un grupo de teatro de Cali, porque somos formados de la Escuela de Teatro Iván Leonor, en esa época éramos novios. Nos fuimos a esa gira, fue una gira muy complicada, difícil, pero al fin y al cabo fue una experiencia valiosa. Y justo allí conocimos un proyecto de títeres, el Moderno Teatro de Muñecos, creado por el maestro Enrique Acuña. Cuando nosotros vimos a estos ya adultos, gente mayor, con canas, con la cabeza pelada de la vida, pues de las experiencias de la vida, y la obra inmediatamente allí, y el proyecto, inmediatamente dijimos, uy, los títeres son un objeto maravilloso para contar, un objeto teatral maravilloso para poder contar. Nos volvimos titiriteros, dijimos, cuando regresemos a Colombia, renunciamos al teatro y vamos a los títeres. Iniciamos de manera, podríamos decir, empírica. Con el tiempo vino la parte ya de ser autodidactas y ahora ya somos personas formadas, especializadas en el área de los títeres y que estamos formando una gente. Y uno de los sueños que tenemos, que está en nuestro plan estratégico, que al 2020 nosotros debemos tener una escuela de titiriteros independientes. Qué bien. Qué historia magnífica, contada hoy en la sala de Jairo. Ya regresamos. Bueno, Leonor, entonces esa es la historia de los títeres. ¿Hay un recuerdo sobre dónde? Me imagino que haya podido ser en Europa, que se haya presentado la primera función de títeres. Del ¿Así? universo del títere, no, es como difícil establecer eso porque son cosas que se dan en lugares alejados del mundo al mismo tiempo, van surgiendo, ¿no? Que de pronto van generándose unos encuentros y unas transformaciones. Es como difícil decir dónde se inició, eso
supremamente Sí. complicado. Pero lo que sí sabemos es que en Italia, por ejemplo, se le dio una trascendencia muy importante al títere, con esto de la comedia del arte, el títere jugaba un papel muy importante allí. Los actores a la vez que estaban los personajes a la vez que estaban representados por actores, también estaban representados por muñecos. Y los muñecos cobraron una fuerza importantísima. El Pulcinella, por ejemplo, es uno de ellos, que es el títere italiano más representativo y es quien logra como ir sufriendo unas transformaciones a medida que se va trasladando a otros países. Entonces ya en Francia no es Pulcinella, sino Polichinela, y entonces en otro país ya no se llamó, en Inglaterra, por ejemplo, ya no fue ni Polichinela ni Pulcinella, sino Punch en Inglaterra, entonces, pero en otra parte ya no, ya cambió el nombre, ya se llamó Cristovita en España, con las características muy similares, aunque sufriendo, como te digo, algunas transformaciones. Y es así como el títere va recorriendo y va... ¿Y a Colombia? A Colombia, en Colombia tenemos un títere representativo que se llama Manuelucho. ¿Quién lo creó? Lo creó un personaje, ¿cómo se llama el maestro? ¿Sergio Londoño? Sergio Londoño. Él vivía en el territorio pues, de lo que era antes el Viejo Caldas. Y él era un tipo muy especial porque él trabajaba en un teatro importante allí y se encargaba de pintar digamos, los letreros, los anuncios de lo que se iba a presentar en ese teatro. Y silbaba mientras pintaba y hacía voces. Y un día llegó una compañía española con muchos títeres, pero también traían actores y es una cosa grandísima que traía varios espectáculos dentro de su programación. Entonces un día lo escucharon, el director de esa gran compañía lo escuchó a él cantando y hablando, entonces se maravilló con este hombre. Y es así como cuando la compañía se va, le regala unos títeres a él. Y él con esos títeres empieza a jugar y a hacer cosas. Y como él vendía hierbas en la plaza de mercado, se llevaba sus títeres y vendía hierbas y ponía a hacer esos muñecos, mejor dicho, a contar historias. Y esto lo hace muy reconocido a él, entonces ya deja un poco el oficio de vender hierbas y se vuelve titiritero y empieza a viajar por el país. Entonces esa es una historia muy bonita y unas obras muy de nuestro ¿Estamos territorio. hablando de qué época más o menos? Eso es finales de 1880 y algo, ya terminando, y pasa al siglo siguiente, pues al siglo XX. Sí, 20, sí, el 20. ¿Sí? Hola, Gerardo, entiendo, el titiritero es una subespecialidad de lo del teatro, es decir, académicamente hay cómo formarlo, porque me han hablado mucho del empirismo. No, sí lo hay, claro. Nosotros, digamos, Cali y Colombia carece de una escuela de titiriteros. Colombia no hay. En Colombia no hay titiriteros, ¿sí? Y hay de pronto electivas en las universidades o por ahí en las escuelas de teatro, la gente hace los títeres como una opción, ¿no? Pero lo fuerte es el teatro. En Colombia no ha habido una mirada de lo que significa el títere como arte, porque los títeres son un arte mayor. Somos especialistas, ¿no? Los títeres son una especialización del teatro, ¿sí? Pero en la medida que se han empezado a crecer los grupos, porque Colombia tiene grupos de 30, 35, 40 años, eso ha generado unas escuelas al interior de los grupos. Y ahí se ha formado mucha gente, ¿sí? Están unidos ustedes. Unidos en organización. Hay algunas organizaciones, pero las organizaciones en lo que tiene que ver con el teatro y los títeres han sido muy, muy frágiles, ¿sí? Se han logrado cosas en momentos coyunturales que nos protestamos y generamos, ¿no?, documentos y toda esta cosa, y allí hemos sido fuertes, pero así que seamos unidos, no lo hay. O sea, pienso que hay una gran cantidad de personas en Colombia haciendo títeres que están capacitados para hacer títeres, como hay otros que están haciendo títeres pero que no se han capacitado para ser mejores titiriteros. Por eso te decía ahora, parte de lo que nosotros estamos buscando, porque es que los procesos para una institución artística en el país son muy difíciles, ¿sí? Ahora decías, es quijotesco hacer cultura, hacer arte en el país, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los procesos nuestros se han demorado mucho más. Mira, nosotros tenemos 36 años como grupo, 20 años de la Casa de los Títeres para sembrar. Casa de los Títeres en la ciudad ha sido
trabajo inmenso de vencer mil dificultades, inclusive pelearse con los gobiernos de turno, porque no han logrado entender lo que significamos para el país, para la ciudad. En ese sentido, por eso nosotros, parte de lo que queremos dejar como herencia es una escuela profesional para títeres, que podamos, no una escuela ligada a lo académico de una universidad, porque yo creo que allí no funcionaría. El arte de los títeres es un arte mucho más rebelde, más de especializaciones, son el arte del actor. Aquí, por ejemplo, no hay una escuela de mimos, no hay una escuela de clown. Usted va a la escuela y uno ve de todo, pero no hay algo como decir, yo a mi cuarto año hago una elección y quiero ser profesional, por ejemplo, en el clown o en la pantomima o en la dirección escénica. No lo hay. Fíjate que hablando de la pantomima solo conozco uno, y es un hombre caleño de la escuela de Marcel Marceau. Juan Carlos. Sí. Juan Carlos Agudelo. Juan Carlos Agudelo, es el único que yo conozco. Excelente. Que está haciendo escuela en Bogotá, porque yo fui profesor de Juan Carlos cuando era un niño. Juan Carlos yo le dirigí algunas obras a Juan Carlos Agudelo cuando era niño, para que ellos pudieran tener un recurso para poder ir en el bus a su casa y volver, o algo para comer en el camino. Y Juan Carlos, ustedes conocen la historia de cómo Juan Carlos pudo irse a Europa a estudiar, fue con la ayuda de muchos artistas de Cali, que le regalaron cuadros, poemas, libros, y él los vendió. Y Juan Carlos un día en una función del maestro Marcel Marceau, se infiltró en el teatro, se escondió y se le bajó, se tiró un lazo y se le bajó por un lazo al escenario. Y el maestro se asombró, se asustó, ¿qué este personaje aquí? Y él le contó lo que quería hacer y Marcel le dio la oportunidad. Sí, Marceau, y Juan Carlos ya hablaba algo de francés. No queda eso para ahora. Un momentico, estamos en la sala de Jairo, ya regresamos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Bueno, entonces se filtró ahí en el teatro. Sí, y él no ni francés ni nada, hágale. No. Sí, y le dijo, mire, yo quiero hacer esto, me gusta esto. Y él le dijo, ¿cómo así que ese chico lo iban a sacar a la fuerza? Y dijo, no, espere. Claro. Y el tipo lo atendió y le dio la posibilidad de que Juan Carlos se fuera a Europa, a Francia, a estudiar lo que él ahora llama en su proyecto de formación en Bogotá el teatro del silencio, el teatro de la imagen, el teatro del cuerpo, ¿sí? El teatro, porque también Juan Carlos también trabaja los objetos, porque los objetos también son imagen. Entonces, Juan Carlos recién en una escuela ya empezó a fundar, ya tiene un espacio que con todas las dificultades que ha tenido, ha logrado, ya tiene un espacio, ya empezó a poner ladrillo sobre ladrillo de esa escuela, de lo que él pudo hacer en esa gran escuela francesa de la pantomima, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento muy importante para destacar, para contar, y que vale la pena que la gente entienda que como no tenemos escuelas, nosotros, los que nos hemos formado en el teatro, en los títeres, estamos haciendo la escuela. La Casa de los Títeres ya es una escuela. Hemos dado muchos talleres, tanto para niños, para maestros. Desde el año 98. Desde el año 98. Pero ahora tenemos una especialidad, y es que cada año que nosotros traemos un grupo internacional, siempre uno de los maestros que viene hace un taller. Claro. En sombra, en tallado de espuma, en animación, en construcción del muñeco de guante. Ahorita mismo en el festival tenemos un taller de sombras, ¿sí? Con una maestra argentina que vive en España, y también traemos un grupo de Argentina que va a hacer un taller de animación de objetos. ¿Sí? O sea, hemos propiciado formación, pero aparte nosotros nos hemos autoformado en esa escuela. O sea, que ya tenemos un criterio, un conocimiento para formar nuevos titiriteros en la ciudad. No lo puede hacer otra persona. Que eso es algo que tenemos que decirle a la gente. Nosotros tenemos un conocimiento y tenemos una escuela, y lo podemos hacer. Todo no lo puede hacer la cualquier muchacho por aquí que hace un tallercito de 1 mes, 2 meses. No, claro. Si y nosotros, ustedes tienen armado ya, digamos, como una especie de pensum, de metodología. Sí, claro. Y tenemos nexos con gente muy importante que además tiene sus escuelas propias, ¿no? En Argentina y en Cuba. En España. ¿Dónde se ha desarrollado más esto? Uy, le cuento que... Hablemos de América Latina. Digamos que América Latina, nosotros tenemos 2 influencias muy grandes. Una, Cuba.
porque a Cuba le llega toda esa información de Europa del Este, Rusia, específicamente hablando. Y allá sí hay algo a lo cual le han tenido respeto, es al títere. Entonces, a nivel de las técnicas, de la formación del titiritero, todo eso llega a Cuba y de Cuba rebota a nosotros acá. Entonces, contando con un asunto innato, un elemento que me parece a mí que es fundamental en un titiritero, la voz. sí. Es decir, los cubanos tienen una voz por lo regular extraordinaria, Claro. y seguramente al manejar ya la voz pueden tener la inflexión necesaria Claro, para para cambiar los de personaje personajes. a personaje, porque es que la voz que es en el titiritero, No, claro, es No, es un herramienta. instrumento Vital, determinante. determinante. Una Determinante, como la herramienta. voz en el presentador, en el locutor. Y es cómo la voz. se maneja y cómo hay que hacer esos cambios intempestivos en la voz. Claro, no, es que es una herramienta del actor. El actor tiene todo su cuerpo al servicio pues, de sus personajes, incluyendo la voz. En el titiritero la voz es fundamental, fundamental. Y bueno, toda esa digamos que esa transmisión de conocimiento nos llega a gran parte desde allá. Y desde Argentina, lógicamente, que es la meca Entonces digamos que del Cuba, títere. Argentina, Y Rusia, toda esta parte del este que es tan fuerte, Europa del Este. A nosotros, estamos pues seguros como... que ahora en el Mundial tiene que haber funciones de títeres. No, tiene que haber. Claro, Además porque hay grandes claro. teatros donde se está presentando títeres durante todo el año. Claro. Claro que sí. Ahí hay teatros especializados para los títeres, teatros tanto privados como del Estado, que tienen equipos, elencos completos, manteniendo la historia de los títeres y al mismo tiempo sostenidos por el gobierno, que son trabajadores de la cultura en ese país. Ya regresamos con Leonor y con Gerardo. Estamos en la sala de Jairo, hoy con la magia de los títeres. Hubiéramos querido convertir este escenario, ¿no? En un escenario de títeres. Pero digamos, ¿por qué esa parte cultural ha sido huérfana? ¿Qué ocurre? Porque no, digamos, no hay políticas de Estado. No se ha hecho de verdad una reflexión grande sobre lo que significa el arte y la cultura para un país, ¿sí? Entonces los gobiernos, manejando esa ignorancia, generan unas dificultades muy grandes a los artistas. Pero lo que sí tenemos, Jairo, y que es lo que digamos, ha sido digamos, lo que nos mantiene, eso que decías ahora, ese espíritu quijotesco que nosotros tenemos, Sí. no lo vamos a desaparecer. Ajá. Primero porque sabemos que tenemos un compromiso social y segundo porque tenemos un corazón muy grande. Y eso tiene que ver con los sueños de una persona. Y lo que uno puede dejar tirada cualquier cosa, menos los sueños y la mujer. Los sueños y lo que ama, claro. Claro que sí. Leonor queda sorprendida, ¿no? Cuando dices eso. Menos la mujer. ¿Sí está bien? ¿Te gustó la frase? Bueno, Gerardo, entonces siguen los sueños. Qué bueno. Y me imagino que todo esto contribuye a lo que ustedes hacen, lo que vienen haciendo el 17 Festival. Y me decía Leonor que hacen a la vez otro evento en el año que llama La Feria La Feria. Internacional. La feria. Y se hace en Imagínate, son octubre. 2 al año. Esto, ustedes lo pueden medir en términos de que todo esto ha servido para más auge en los títeres, Claro, sobre todo claro. para cautivar. Digo sobre todo, pero es que hay que tener sensibilidad. Los niños la tienen por excelencia, Sí. por excelencia. Pero digamos que también el adulto. Esto ha servido para un auge general Sí. y que crezca la audiencia de los títeres. Sí, sí, ha crecido. Claro, muchísimo. Muchísimo, claro, nosotros somos testimonio de eso. Hemos creado toda una posibilidad en la ciudad. La gente, nosotros tenemos una temporada durante todo el año. Todos los sábados a las Todo el 4 año. Todo el año. todo el año, todos los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana, la Casa de los Títeres está abierta para la familia caleña. O sea que es también un hacer constante. Digamos, la teoría de la gotica del agua. Sí, sí, sí. Cae hasta que rompe y hemos empezado a abrir un camino y la ciudad de Cali sabe hoy en día que tiene títeres y que hay un grupo que lo representa, que hay un espacio que le da identidad a los títeres y que la gente va allí a disfrutar de los títeres. Y eso se irradia en los otros grupos de títeres que hay en la ciudad, porque hay más funciones, los colegios ahora
necesitan más, disfrutan más de los títeres, saben que es una herramienta interesante para sus alumnos y buscan los títeres. ¿Sí? Entonces, sí, pero es también porque, por la manera como nosotros los venimos tratando, porque nosotros si algo tenemos consciente es que los títeres son... sirven para sensibilizar y todo esto que usted quiera, pero los títeres también tienen que ser hechos de una manera inteligente, no pensando que los niños son seres a los cuales les vamos a dar cualquier cosa, ponerlos a gritar en el teatro, sino que nosotros llevamos a los niños a que reflexionen, a que se emocionen, a tocarle fibras muy íntimas, a veces hasta lloran viendo un espectáculo de títeres, porque no queremos allá simplemente llevar a los niños a que griten. Esa es la idea que se ha tenido del títere, y como nosotros venimos trabajando de una forma, digamos, con más conocimiento de lo que es este bello arte, entonces la gente también se ha ido acostumbrando a eso. El público adulto va a llevar al niño, está bien, el abuelito, la abuelita, el tío, la prima, el adolescente, pero el público adulto se pega unas gozadas o unas enternecidas o unas emocionadas. O sea, el público siente todas las sensaciones que puede sentir un ser humano, desde lo más trágico, porque trabajamos la tragedia, hasta la comedia y el melodrama, inclusive lo trabajamos con los títeres. Entonces, eso hace que el público adulto disfrute también y que no solamente sea que vaya y lleva al niño allá, que se entretenga un rato y él pase ahí como que, bueno, vamos a cumplir con este compromiso. Pero no, allá va la familia y disfruta. Si nadie se quiere quedar afuera, no es que yo traigo al niño para que se divierta, no. Quiero entrar también a participar. Vienen los corazones, vienen ligados en familia a los títeres. ¿Estamos aquí ya? ¿Cómo así? No, pero se fue volando. Estamos en lo bueno. Qué bien, pues Leonor, Gerardo, aquí está la sala de Jairo. Gracias. Vamos a emitir con alguna frecuencia el video que nos han traído, porque esto es ya la próxima semana, ¿no? Ya mañana, mañana viernes, grupo, ¿no? Y mañana viernes abrimos la puerta, llegan los grupos, vamos al aeropuerto a recogerlos, hacemos como la apertura, que las casas tengan la exposición, todo listo, porque el sábado a primera hora, la primera función del Festival Internacional. ¿A quién le corresponde? Le corresponde al grupo... Pepe Zarigüeya. A Pepe Zarigüeya, abrimos nosotros con Pepe Zarigüeya. Ajá. El pequeño teatro Muñecos con Pepe Zarigüeya. ¿Y qué es Pepe? ¿Qué obra es o qué? Pepe Zarigüeya es un cuento. Cuento. Es un cuento de una escritora japonesa que causó mucho impacto en los niños, en los maestros, en la ciudad de Cali. Y nosotros esos cuentos se los leíamos a nuestros hijos y ahora a nuestros nietos. Y gusta muchísimo, entonces nos sirvió como punto de partida a partir de ideas que uno tiene del mundo y que uno como el que le interesa comunicar, y empezamos a hacer ese cuento y tenemos una versión muy propia, muy interesante, donde le decimos al papá, mire, que es importante que el niño juegue. Así es. Leonor, muchas gracias. Jairo, muchísimas gracias, sí, a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Gerardo, maestro, gracias. Jairo, muy amable, muchas gracias. De verdad, el apoyo de los medios ha sido importantísimo para nosotros, y en la medida que nos sigan apoyando, la comunidad caleña lo va a disfrutar. Quiero decirle a los que ven el programa que pueden ver toda nuestra información en www.casadelostitres.com. Ahí están todas las funciones, precios, todo. Perfecto.